va a haber un parcial así a fin de año donde tengan que trabajar solos, entonces la modalidad pareja sirve para que uno pueda dialogar, discutir en el mejor de los sentidos con un compañero y muchas veces aprender del otro, ¿sí? Trabajo andamiaje, ustedes saben, es lo mismo seguro. Piaget y esa gente, esa secta. Ahí están, chicos. Bueno, Gracias. ¿están ahí? ¿O ahí? Casi, sí. Son dos preguntas, me dice. Bueno, ¿qué querían más? Para No, pensé que era como Dentro de esas pocas. Pero siempre hay que elegir, siempre se me pregunta. Acá hay menos elecciones. Pero bueno, buenas. A ver, de a dos, presencial, ¿qué pueden traer? Todos los materiales que quieran, menos el celular y el marcador. ¿Sí? Tienen que, o un dispositivo que esté conectado o que tenga conexión a internet. Pueden traer los apuntes personales, el cuaderno, los textos, fichas, esquemas, fichas de citas, todo lo que ustedes sepan que les va a servir para encontrar rápidamente algo que necesitan para responder en 3 horas, háganlo, ¿sí? Vengan con los materiales. Si quieren hacer un punteo, lluvia de ideas, cómo vamos a responder a cada pregunta con mi compañero o compañera, también lo pueden hacer. Y acá se sientan y lo redactan. Escriben entre los dos, ¿sí? El punto 1 dice: seleccionen una tirada de poema de Miocid a partir de la que pueden realizar una lectura de uno de los siguientes problemas. Y van a ver que hay un particulado A, B, C, D, E. Ustedes eligen uno solo de esos, ¿no? La transmisión de la producción verbal en la Edad Media, los agentes de la producción verbal en el texto medieval, los valores estamentales en el poema de Miocid, el poema de Miocid como Cantar de Frontera y los nuevos modelos heroicos del poema de Miocid. En base a la tirada que ustedes eligieron, porque lo que pide la consigna es que elijan una tirada y que esa tirada les sirva para el problema que ustedes van a elegir, A, B, C o D o E, tienen que elaborar un escrito que incluya citas textuales del poema de Miocid para demostrar lo que están planteando. Y al mismo tiempo incluyen, o mientras, citas provenientes de la bibliografía crítica para demostrar que eso que ustedes están tratando de sostener es así, ¿sí? Como hemos hecho el año pasado, y si no estuvieron conmigo el año pasado, hagamos un esquema mental, hacemos un párrafo de introducción sobre cuál es el tema del que vamos a trabajar, en base a qué tirada, si quiero, o mejor dicho, es deseable que ustedes por ahí respondan en qué momento del poema está ocurriendo eso que se cuenta, primero qué está ocurriendo en esa tirada, qué es lo que, en dónde, cuál de los 3 cantares se inserta dentro del poema Miocid, ¿no? Como para poder ubicar de forma general. Contextualizar, exactamente, ¿no? No nos olvidemos que una tirada está numerada, ¿no? Vieron que nosotros no tenemos estrofas, ¿no? Lo que tenemos son conjuntos de versos de una cantidad irregular que generalmente por rima o por tema. O sea, cualquier acontecimiento con una rima determinada va a agrupar esos versos en tiradas, ¿no? Cuando cambia el asunto o cambia la rima, cambia la tirada, ¿no? Depende de qué edición estén ustedes usando, van a ver que las tiradas tienen números, están numeradas, ¿sí? Muy bien. Bueno, se entiende eso, ¿no? Eligen ustedes libremente la tirada, pero fíjense, esto estaría bueno que lo vayan pensando en la semana, esa tirada, qué relación puede llegar a tener con alguno de los temas que ustedes van a elegir. Vamos a ver por dónde podrían responder. Si van a elegir el tema A, la transmisión de la producción verbal en la Edad Media, por ahí les conviene buscar alguna tirada en donde se vea fórmulas, ¿no? O que se vean recursos del jugular, pero que también se puedan ver, como decía Orduna en su texto que ustedes tienen como bibliografía, elementos ya de un clérigo letrado, ¿no? Entonces ahí pueden pensar en la relación entre oralidad y escritura, las formas de transmisión, las lagunas, los errores. Elijan tiradas que sirvan para mostrar eso, si van por ese lado, ¿sí? Si eligen el punto B o subpunto B, los agentes de la producción verbal en el texto medieval es muy parecido al de arriba, solo que en el otro por ahí podrían hablar de tradicionalidad, como habla Orduna, de las fases, de la transmisión. Acá deberían concentrarse en quiénes son los agentes que transmiten.
cómo se transmiten, de forma en la oralidad o ya después en la fase de escritura. Pueden incluso hablar de las dos corrientes que habíamos planteado, que eran las del neotradicionalismo y el individualismo, ¿sí? Pensar a gente en tanto sujeto, no un hombre común y corriente X, aunque vieron que hay gente que sostiene que Perabat, que es el que firma el manuscrito, tiene una cierta entidad autoral. Bueno, si van por ese lado, busquen alguna tirada que les permita ilustrar eso que ustedes quieren mostrar, ¿sí? Acá el éxito de esto es no equivocarse en la tirada. La tirada la eligen ustedes, ¿no? Y tiene 3000 y pico de versos. Entonces tiene muchas tiradas, elijan las que más les conviene, ¿no? Después, los valores estamentales en el poema de Mio Cid. Recuerden que el poema de Mio Cid está atravesado por problemas sociohistóricos que muchas veces no se trabajan porque uno piensa en el monumento al héroe español por excelencia, ¿no? Al héroe católico, pero ya habíamos visto que en realidad hay una serie de conflictos asociados con los estamentos que se observan ahí. Cómo se representan, qué conflictos generan, ¿sí? Recuerden que los yernos en realidad están en una posición estamental distinta, que incluso que el Cid representa una clase nueva de nobles también. Entonces, si eligen este tema, busquen una tirada en donde se vea si la representación de esos estamentos o el conflicto con esos estamentos en función de lo que ustedes quieran decir. De hecho, a ver, si todos eligen el mismo subpunto, es muy probable que todos elijan tiradas diferentes y que hagan propuestas de lecturas diferentes. Eso va a estar muy bueno para corregir. Obviamente va a ser menos aburrido, pero requiere cabeza para sentarse a pensar con el compañero o para sentarse. Por la vorágine de la vida, uno va mandando un mensaje cuando está en cualquier lugar, planteándose, bueno, qué tirada, si nos gusta este tema, cuál es la tirada que mejor va a servir para poder trabajar, ¿sí? Bien, después, el poema de Mio Cid como Cantar de Frontera, nosotros ya vimos que hay un problema asociado, y eso está en catalán también, en el texto de catalán, con la guerra contra el moro, ¿no? Y la reconquista como un proceso en donde hay nobles que tienen que ocuparse de las fronteras, ¿no? Entonces ahí pueden arrancar por donde ustedes quieran. Piensen en los enemigos con los que se va a enfrentar en esa zona de frontera, si son enemigos religiosos o políticos, qué sectores de la nobleza contribuyen con esa batalla o esa delimitación de la zona de frontera, que está todo de tipo porosa, como todas las fronteras, ¿no? Y también, si quieren, pueden pensar la distancia entre esos nobles que combaten ahí y los centros de poder. Porque el rey de Castilla está muy lejos de la zona en la que está combatiendo, que es el sur de Francia, ¿no? Por lo tanto, ahí tienen un montón de elementos para arrancar. Lo importante es que ordenen de forma coherente una respuesta que use la tirada que más sirva. ¿Eso cuál es? Este es el punto D. ¿Sí? Ahí tienen un montón para trabajar. También pueden pensar en los conflictos que se generan en esta frontera. Y después, el punto E es sobre los nuevos modelos heroicos en el poema de Mio Cid. Esto también lo habíamos visto con el apoyo bibliográfico de catalán, que Mio Cid representa un héroe distinto del paradigma épico medieval. Entonces, hay diferencias, sí, cuáles son y por qué. Sería, buenos días, habría que ver entonces ahí, si van a elegir este tema, bueno, cuáles son esas características que se corren del esquema épico medieval tradicional y por qué, estaría bueno también poder decirlo, elijan una tirada donde eso se observe. Sobre todo relacionado con Mio Cid, ¿no? Es el Cid en donde se ven más esas características. También se ve en algunos personajes como Álvar Fáñez o Telles también, esos que son los más importantes de la obra, pero en el sitio encuentran seguro, ¿sí? Para que hablamos del dinero. Bueno, sí, el dinero es súper importante, no está como tema, pero ahí puede ser que el dinero sea un elemento de algunos de estos temas que aparecen acá. Así que ahí pueden ir por ese lado también, ¿sí? Hay una serie de valores que están asociados con otra forma heroica que está representada o acrisolada o cristalizada en el cine, ¿sí? Esa en Rodrigo Díaz o Ruiz Díaz. Bien, ustedes van a
redactar eso, un primer párrafo de introducción, después cada uno de los argumentos, características, si es del héroe, o ideas que traten de construir sobre el tema, tiene que tener su propio párrafo, después hacen un párrafo de conclusión. ¿Sí? Esa sería la idea. En general, esta es una regla implícita, nunca del todo elucidada, de las argumentaciones por escrito. Cuando ustedes hacen 3 argumentos de algo, está genial. Entonces, por lo menos 3 características y eligen el punto sobre los nuevos modelos, o 3 cuestiones sobre los valores estamentales, o 3 cuestiones sobre los agentes de transmisión, y una conclusión, quedan elegantes. El número mágico es el 3. ¿Cómo dijo 3? 3 argumentos. A veces también cuando uno enumera, vieron que hay gente que usa el etcétera de no sé, libros y etcétera. Bueno, no, 3 cosas y después viene el etcétera. 3. La regla del 3. Como la regla 3 simple o como la regla del 3 del texto que acabamos de leer, que se le hace. Bien. ¿Dónde van las citas textuales? Donde corresponda para la argumentación. O sea, no me hagan numerito volado, tipo superíndice, nota al pie y todas las citas al final, porque no demuestran nada. Entonces, ya que ustedes leyeron, marcaron, hicieron fichas, tienen a disposición los materiales, porque además es a libro abierto, a libro apunte abierto, a todo abierto, pongan las citas donde correspondan. ¿Sí? Las citas del texto del CID son importantes porque ustedes demuestran que leyeron, y las citas de los textos de la bibliografía que ustedes consideren que van. Ustedes tienen catalán, pueden usar a Funes si quieren también, porque él trabajaba sobre hispano-medievalismo, y tienen a Orduna. Entonces, esos textos son los únicos 3 que van a poder usar. Vayan pensando cuáles son mejores para poder incluir. Las citas van donde deben ir para ser demostradas las ideas que ustedes construyen. No al final, ni antes, ¿sí? Y cita textual, siempre con comillas. Después cuando vengan ese día les digo cómo marcan detrás del paréntesis, o detrás de la cita, mejor dicho, en el paréntesis, que es lo que hay que poner, ¿sí? Pero es norma APA, pero una norma APA muy laxa, ese es el término tal cual, porque ustedes están haciendo un texto manuscrito. Cuando entreguen algo impreso, bueno, ahí sí hay que ponerse muy estricto con esa norma. No me había explicado igual un poco que era más difícil del pole, no sé qué. ¿Eso? ¿O lo estoy confundiendo? No, a ver, el tema es que ustedes no están trabajando con el texto paleográfico. O sea, si ustedes tuvieran el texto escaneado, sí, ahí sí tienen que trabajar con folio. Acá ponen verso, tirada, final. Y aparte son datos que están en la edición que ustedes manejan. Entonces, porque no importa qué edición tengan, si la edición está en verso, que es lo que corresponde, van a tener el número de verso cada 5 versos. ¿No? Se le dice 5, 10, 15 y así. Bien, y el número de tirada también. ¿Qué más? ¿Se entendió esto? Si no hay citas textuales, están desaprobados. ¿Sí? Eso es muy importante. Van a recuperar. Si no hay citas textuales. No, es como... No, uno no, pero otro. Bien. Estamos. Vamos al punto 2. Con el A1 todo el mundo trabaja con el CID, y en el punto 2 estamos en la unidad del siglo de oro, que la vamos transitando a medias. Hoy vamos a seguir con ella. Acá en el punto 2, fíjense que dice, elijan, seleccionen una de las siguientes opciones, ¿sí? 2A o 2B. No pueden hacer 2A y 2B y entregar. Tienen que hacer punto 1 y punto 1 y 2A, o punto 1 y 2B. No me hagan mezclas raras. Eso también lo lleva a recuperar. Sépanlo. Bueno, punto 2A es sobre Garcilaso. Dada la octava 33. La octava 33 empieza con el verso, porque aquí este lamentable cuento, ¿sí? Si les interesa este tema, van a esa octava, la miran, tienen que elegir un tema sobre el que ustedes van a elaborar una respuesta. Es lo mismo, la misma lógica que el punto 1. Solo que acá ustedes no pueden elegir qué parte de la globa tercera. Ya tienen asignada una octava. Entonces, en base a esa octava, que después la van a leer con mucha atención, en el recreo,
casa, cuando ustedes quieran, se fijan si quieren responder sobre punto A, tradición e imitatio en la égloga garcilaciana. Punto B, la naturaleza frente al arte en la égloga garcilaciana. Punto C, humanismo y cultura imperial en la poesía de Garcilaso. D, los niveles de representación en la égloga tercera. No olviden citar el texto literario y la bibliografía crítica pertinente a la hora de elaborar la respuesta. En algún momento de su escrito deben copiar la octava y realizar el análisis métrico y de versificación. Cosa que ustedes pueden hacer en casa también y después lo pasan en limpio. Eso sí, es algo que estaría bueno que lo hagan porque es práctico, ejercítenlo, lo traen, lo copian. ¿Sí? Con la misma nomenclatura que venimos usando siempre. Bueno, esto es importante. A medida que ustedes van trabajando el tema, citan textualmente y tienen, a ver, ustedes tienen a Rivers nada más para citar, ¿no? Porque es la única bibliografía sobre Garcilaso de la Vega. Entonces, busquen las citas que más les convengan. Lo mismo, ¿dónde van las citas? Donde tienen que ir. Eso tiene que ver con el razonamiento que ustedes van a construir. Entonces, donde sientan que tiene que haber una prueba, donde sientan no, donde tiene que haber una prueba, porque si no, sentir es como medio que... Acá tenés una silla, cualquier cosa. Ay, si querés traerla por las dudas, Por acá. pásamela al revés, para no decapitar a nadie. Ahí ya. Bueno, a ver, ¿cuáles serían las opciones? Tradición e imitatio en la égloga de Garcilaso. Pensemos que la imitatio, dijimos, es el gesto por excelencia de la creación literaria o artística en el Renacimiento, ¿no? Se supone, o supone, mejor dicho, tomar una tradición e insertarse en ella. Entonces ahí, de acuerdo a lo que aparece en esa octava, ustedes si quieren pueden ir más arriba o más abajo de esa octava en particular, si quieren elegir eso para ver qué es lo que hace Garcilaso como ejercicio de imitatio, bueno, van ahí. Punto B, punto B dentro del 2A. La naturaleza frente al arte en la égloga garcilaciana. Eso lo habíamos visto apoyados en Rivers, ¿no? Piensen que Rivers trabaja con esta idea de la naturalidad del arte o el artificio de lo natural. Planteaba esta idea de una naturaleza que ya de por sí tiene elementos artísticos y de un arte que necesita de la naturaleza. Y también él planteaba la idea de la sprezzatura, que es este gesto propio del cortesano del Renacimiento que consiste en hacer como si, ¿no? Una especie de descuido que en realidad es artificial. La idea de lo natural que en realidad es trabajado, ¿no? Si ustedes van a elegir ese tema, bueno, pueden ir por ese lado, ¿sí? La estrofa, o la octava que está elegida acá, abona a esa lectura. A propósito. Después, humanismo y cultura imperial en la poesía de Garcilaso. Acá habíamos hablado bastante sobre qué operaciones políticas hay, ¿no? Qué elementos de la cultura imperial de los tiempos de Garcilaso podemos encontrar en la égloga, ¿sí? En tanto, hay una operación de traducción cultural, de recuperación de ciertas formas de la poesía, en este caso la poesía pastoril, para construir una cultura a la altura del imperio. ¿Se acuerdan de eso? La famosa translatio imperi, translatio studi. Bueno, ese gesto está ahí en la égloga tercera. La octava que ustedes tienen ayuda a trabajar con eso. Y insisto, pueden no solo trabajar la octava asignada, sino que pueden ir hacia arriba o hacia abajo dentro del texto. ¿Sí? Si deciden. Haciendo referencias si quieren. Bien. Y después los niveles de representación. Recuerdan que también ligado a estas cuestiones sobre naturaleza y artificio, hay una gran cantidad de códigos que van construyendo de forma muy artificial el texto. De ahí ustedes pueden hablar de la éfrasis, ¿se acuerdan las formas de representación de lo visual? De cómo se construyen los tapices, ¿no? De qué pasa con esos espacios idealizados que tienen elementos sonoros, visuales, artísticos, los materiales de las ninfas y demás. ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno.
bueno, se organizan una lectura en torno a estos niveles de representación, bueno, no se olviden de mirar con atención, sobre todo el último tapiz, que en términos de éfrasis, de recurso que representa lo visual a través de la palabra, es mucho más complicado que los primeros tres. ¿Sí? Maravilloso. Bueno, entonces sí. Espero que Estamos tratando de ubicar la usa de están volviendo a lo que vimos en 2006. Bien, bueno. Después, esta es una opción. Si ustedes eligen este, vayan por el lado que quieran. No vayan por el lado que quieran. Sigan Punto 2B, que sería, bueno, para los que no quieren trabajar con Garcilaso, les va a tocar trabajar con Góngora. ¿No está? Yo en un momento jugué perversamente con la idea de repartir temas. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Bueno, no pasó. Elijan ustedes, pero elijan con sabiduría. Esa libertad que uno le da a la gente, después no la sabe usar. Pausa libre. Muy bien. 2.b. Dada la octava 24, que empieza con Salamandria del Sol, vestido estrellas, del polifemo de Góngora, elijan un tema sobre el que elaborarán una respuesta. Ven que es el mismo esquema, siempre es el mismo esquema, que es un texto explicativo y argumentativo. Modelo, respuesta de parciales. ¿Cuáles pueden ser los temas posibles? A. Tradición e ingüentio en el polifemo gongorino. B. El polifemo gongorino como una pastoril barroca. C. Elipsis y ocultamiento en el polifemo gongorino. Y D. La lógica del contraste en el polifemo del Góngora. No olvídense citar el texto literario y la bibliografía pertinente a la hora de elaborar la respuesta. En algún momento de su escrito deben copiar la octava y realizar el análisis métrico y de versificación. Bueno, acá es lo siguiente. Como ya no estamos en el Renacimiento con Góngora, sino en el Barroco, y el gesto de creación barroca por excelencia es la ingüentio, ya no es solamente armar una tradición, sino reorganizar esos materiales para generar algún efecto de conmoción, ¿no? La famosa admiratio barroca, el espectador, el lector. Bueno, pensemos qué es lo que hace, si ustedes eligen este tema, qué es lo que hace Góngora con los materiales que toma de la tradición, qué tradiciones va a recuperar y cómo los reordena para innovar de algún modo, esa innovación que no es 100% originalidad, porque él siempre trabaja con esta doble cara de, bueno, ¿cuánto puedo yo renovar, pero cuánto hay de tradición que se pueda reconocer? ¿Sí? No es el famoso genio romántico que inventa desde la originalidad o la inspiración. Acá hay un trabajo con materiales, pero no es el trabajo de un poeta del Renacimiento. O sea, no hay imitatio, en el sentido de esta es la tradición, yo la recupero y me inserto al final. Acá es, yo tomo esta tradición y puedo trastocarla, pero que se note todavía qué es lo que hay, ¿no? Lo que hay detrás del polifemo es la pastoril. Sigue habiendo poesía pastoril, ¿no? Entonces podemos pensar por lo menos tres aspectos, usando la regla de tres aspectos que contribuyen a ver ese efecto, o mejor dicho, ese gesto, que es el de la ingüentio, productor de un efecto que es el de la admiración. ¿Se entiende? Maravilloso. Ustedes ahí tienen solo un texto para citar de bibliografía crítica, que es el de Damaso Alonso. No tienen otra cosa, ¿no? Así que bueno, creo que no les va a complicar mucho la bibliografía porque no tienen mucha, digamos, ¿no? Bien, el polifemo gongorino como una pastoril barroca. Acá sí se centran, ya habíamos hablado un poco de eso, un poco bastante, sobre qué elementos podemos reconocer todavía de la pastoril, pero que en realidad están convertidos en su versión barroca, sobre todo atravesados por el oscurecimiento, el retorcimiento, cierta hipérbole también, ¿no? Hay un tema incluso con el tamaño de los personajes, si quieren, hasta desde el punto de vista más visual, más obvio, más poco, ¿no? Pero después hay retorcimientos a través de los recursos que se pueden usar. ¿Sí? Buenas. Bien, después, de 3, elipsis y ocultamiento en el polifemo gongorino. Acá habría que pensar de qué forma construye silenciando, qué elementos va a trabajar indirectamente
qué elementos va a ofrecer, ¿no? De qué forma va a tratar de ocultar algo que después termina mostrando. ¿Por qué? Porque hay un elemento vacío ahí, elíptico, que hay que ir a buscar, o porque utiliza indirectamente otra forma. Vimos un montón de recursos que sirven para oscurecer o para ocultar, ¿sí? Para trabajar más de la forma del circunloquio, que es rodear algo que quiero decir para poder decirlo y que se entienda, pero no hacerlo explícito. Bien, ustedes tienen una octava que es la de Salamandria del Sol, que trabaja sobre la figura de Asis, que es, a ver, todos tienen este elemento de elipsis y ocultamiento, pero en Asis, como habíamos dicho que tiene una carga erótica muy importante, se trabaja mucho esas figuras que silencian, que suprimen, pero que de todas formas dan a entender, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Después de la lógica del contraste en el polifemo de Góngora. Recuerden que Dámaso Alonso, pensando dentro de la problemática general del barroco como cultura, habla de esos antagonismos, estas oposiciones que hay entre la belleza y la fealdad, la oscuridad y la luz, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con una lógica dúplice de contrastes, de los que no se puede salir, son propios del barroco. Entonces, recuperen elementos que les permitan sostener eso. ¿Hay una lógica de contrastes? Sí. ¿Qué contrastes hay en el polifemo? ¿No? Eso. Citan la bibliografía, citan el texto y hacen el análisis métrico. Ya tienen una semana para ir pensando cómo lo analizan y también dónde lo van a poner. Porque en principio, en alguna parte tiene que aparecer la octava, copiada con su análisis, pero fíjense dónde les parece que va a ser mejor que aparezca, porque va a ser la parte más explicativa, va a ser la menos argumentativa, si quieren, ¿no? Entonces por ahí puede estar en la introducción, qué es lo que se va a trabajar, qué tema, contextualizar la octava. Esto vale para Garcilaso y para Góngora también, porque es la misma lógica. Acá hay una silla y allá hay otra. Perfecto. Bueno, entonces la idea es trabajar eso, ¿sí? En orden. Lo más completo posible. Ya, una, acá hay otra. Bien, gracias. Ustedes ¿cómo se quieren? Bueno, ¿preguntas? Con las lágrimas no puedo comprar la comida del Bien. No, bueno, solo moneda de cambio, no mentira. A ver, bueno, una pregunta, ¿está todo muy claro o me asusta? Está tan claro que oscurece. Bueno, no nos dejen para el miércoles a las 8 de la mañana elegir qué es lo que van a trabajar. ¿Sí? Yo, si les doy las consignas antes, no es para que vayan a echar ¿sí? Es para que piensen con sus compañeros. ¿Sí? Para que organicen el material, para que piensen, a ver, si voy a trabajar con contrastes en el polifemo, bueno, ¿dónde estaba